grabar aquí. Javier, adelante, Toño. Padrísimo. Pues muy buenos días tengan todos. Para mí es un gusto saludarlos esta mañana. Eh, Tenemos un tema sumamente interesante y de actualidad eh, sobre inteligencia artificial y Francisco, a quien le doy la bienvenida y que espero que pronto sea parte del colegio, nos estará presentando y como él mismo me comentaba al principio de la sesión, estoy seguro que esta será una de varias sesiones que nos presente, porque este es un tema muy evolutivo y que tiene muchas aristas. Eh, Recién veía una encuesta en Gartner donde pues muchos de los distintos corporativos han empujado casos de adopción de AI en distintas aplicaciones y aparentemente solo el 30% está teniendo éxito definido como la expectativa que tenían al inicio. Entonces, realmente todos estos procesos que terminarán en una aprobación al inicio en el Consejo y después en la operación, pues son muy importantes de conocerlos y de saberlos evaluar. Así que yo me congratulo que Francisco esté con nosotros esta mañana y todo su currículum completo, su experiencia en SAP, su desarrollo en tecnología y sus operaciones actuales en su consultora sobre el tema, pues son muy valiosas para nosotros aquí en el colegio y muy bienvenido, Francisco. Buen día tengan todos ustedes. Adelante con el currículum de nuestro querido invitado, Emilio. Muchas gracias, Toño. Y para mí es un placer presentar a Francisco Carlos Hernández. Eh, Él es un ejecutivo con más de 25 años de experiencia en la industria del software, especializado en servicios financieros. Ha demostrado una notable capacidad para el desarrollo de negocios en América Latina, utilizando prácticas de asesoría de valor y enfocándose en el éxito del cliente. Francisco es conocido por sus habilidades para construir y liderar equipos de alto rendimiento, aportando un valor estratégico significativo a todos los stakeholders. Además, es un apasionado de la ciencia de datos y las aplicaciones de inteligencia artificial. Es un orador internacional exitoso y coach profesional reconocido. Actualmente es director general y cofundador de Generat IA, empresa enfocada en el desarrollo e implementación de casos de uso utilizando inteligencia artificial para el sector financiero y otras industrias en América Latina. Adicionalmente es miembro del consejo de diversas empresas como EON Igniting Business, la cual ha sido nombrada partner del año de Google Latinoamérica en 2021, 2023 y 2024. Anteriormente, Francisco desarrolló una exitosa carrera de más de 11 años en SAP, actuando en diversos puestos. Sus últimas responsabilidades fue como director general de SAP Pioneer México y Latinoamérica, una empresa de SAP enfocada en la industria de servicios financieros. Durante sus primeros años se desempeñó en las áreas de consultoría, preventas e ingeniería de valor a otras compañías transnacionales de software y consultoría de sistemas. Francisco es egresado de la Universidad La Salle, donde obtuvo el título de ingeniero en cibernética y en sistemas computacionales. Tiene estudios de posgrado en el MIT y de perfeccionamiento de alta dirección en el IPADE. Pues para mí es un placer presentar a Francisco. Adelante, Francisco. Y muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. No, pues muchas gracias, buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Mil gracias por la invitación, Emilio, Toño. La verdad es que siempre es un placer tratar de transmitir un poco nuestras ideas y algunos de estos conceptos que podrían sonar muy técnicos, podrían sonar muy complejos, pero ya que los empezamos a dividir y a diseccionar,
me parece que es algo que se puede aplicar perfectamente a cualquier actividad y a la vida de cualquier persona. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me pidió Francisco que las preguntas se darían respuesta hasta el final de su presentación, pero las pueden ir haciendo a medida que vaya avanzando. Un segundo, porque no sé qué pasó. Entonces, díganme, por No, favor, todavía no se ve. Ah, ahora sí, ya. ya mi Deja. pantalla. Ya Ok, se ve en modo presentación. Perfecto. Ya se ve muy bien. ok, bueno, perfecto. Listo, pues comenzamos. Bueno, ¿a cuántos de ustedes les han preguntado? A mí explícamelo con bolitas y con palitos, ¿no? O a mí dibújamelo porque no entiendo. Bueno, pues a mí me la ha aplicado mi hija menor, Sofía, y desde hace un tiempo me pregunta, a mí explícamelo con Legos, ¿no? Y bueno, pues dado que Lego ha sido un tema que a mí me ha seguido durante toda la vida, y ahora pues mi hija es apasionada de eso, creo que aún más que yo, pues la verdad es que me ha encantado pues transmitir un poquito con esa analogía utilizando bloques de Lego y es parte de lo que traigo preparado el día de hoy, ¿no? Los bloques de Lego de la inteligencia apellido, soy Francisco Carlos. Es la broma que nos hizo el bisabuelo y pues tenemos que vivir con eso, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco de todo este tema. Y bueno, arrancando, me gustaría preguntarles, cuando hablamos de Lego, ¿cómo pasamos de un Lego en dos dimensiones, ¿no? Un Lego que es prácticamente como una fotografía o algo así, de pronto hoy estamos hablando de Legos en 3D, ¿no? Legos en donde prácticamente ya son edificios, son autos, son cualquier cosa y son ya tan grandes que incluso nos podemos meter en ellos, ¿no? Realmente aquí es cuando la tercera dimensión pues empieza a hacer mucho sentido y sobre todo cuando estamos hablando de bloques, ¿no? Pero en algún punto yo he estado obsesionado con el tema de debe de haber una cuarta dimensión para explicar algunas cosas. Y me encontré a finales del año pasado que pude asistir a una exposición de arte. Me encontré con un artista que la verdad me voló la cabeza y me parece que sería algo muy interesante platicarles qué fue lo que me encontré. Entonces, déjenme pasar este pequeño video. Les presento un poco de mi última colección. Esta ha sido una de mis colecciones más desafiantes, pero a la vez ha sido súper gratificante y estoy súper contento con las piezas. Esta es la Caterina edición 2024, en la que siempre hago un estudio de color y me gusta ahí ponerle algo de folclore. Pero la colección la enfoqué principalmente en el arte greco-romano. En este caso, un pequeño tributo a la creación de Adán. Y en esta colección he podido explorar un poco más los easter eggs arquitectónicos y demás temas relacionados al renacentismo y al grecorromano. Pero por mucho, San Gabriel es una de mis obras más desafiantes en combinación de materiales, dimensiones, estructura. Y personalmente el tema es un tributo en sí mismo hacia mi proyecto. Bueno, aquí le voy a parar. Realmente esto, si se dan cuenta, es ver un cuadro prácticamente en dos dimensiones y de pronto uno se da la vuelta y lo empieza a ver desde de lado y se da cuenta rápidamente que hay toda una historia dentro, ¿no? No solamente es lo que podemos ver de frente, sino si nos damos un poquito de lado y lo vamos viendo en perspectiva, resulta que cuenta toda una historia alrededor de eso, ¿no? Y a mí me pareció fascinante el tema. De hecho, estuve hablando con Gerardo un muy buen rato, de cómo se le ocurrían estas ideas.
y la verdad es que me parece que es algo admirable para recordar y para aplicar en nuestra vida, ¿no? Entonces, con esto realmente a lo que quiero llegar es que con figuras, con bloques, con algo que podría parecer muy sencillo, podemos hacer cosas sumamente complejas y sumamente abstractas que nos lleven a contar una gran historia, ¿no? Y bueno, pues entonces pasando al tema que nos atañe, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, pues definitivamente esto ha sido un boom, ¿no? Esto no es nuevo, llevamos ya varias décadas hablando de una u otra forma de inteligencia artificial. Eh, lo usamos todos los días, prácticamente es algo que siempre estamos eh, intrínsecamente utilizando, pero lo que ha sucedido en los últimos 2 años, prácticamente 3 años, ha sido tremendo. Y realmente ha sido algo que nos vino a mover todo el mundo, no solamente de manera personal, sino también a nivel empresarial. Y este tema de la inteligencia artificial, pues muchos lo catalogan como una nueva revolución, como fue la revolución industrial, ¿no? Es algo que va a ser un parteaguas, el antes y el después, cuando ya lo estamos aplicando a diversas actividades, ¿no? Es algo que también, bueno, pues hoy tenemos ya una generación, la generación de mi hija, que prácticamente pues ya no puede vivir sin esto, ¿no? Y creo que poco a poco todas las generaciones pues vamos a ir dependiendo de una u otra forma de la utilización de estas herramientas. Entonces, pues yo a lo que me di a la tarea durante el último año es a desarrollar un portafolio en el cual tratar de analizar el proceso de punta a punta de una empresa y a partir de ahí identificar cuáles son las partes que podríamos ir perfeccionando y generando eficiencias o beneficios para los diferentes negocios, ¿no? Yo me he dedicado al sector financiero pues prácticamente los últimos 15 años y empresas de todo tamaño y de todo tipo en América Latina con las que he interactuado, pues básicamente pues me hablan de su día a día, del proceso de punta a punta y al final pues lo que hice fue tratar de plasmar esto pues como en estos grandes bloques, ¿no? Primero, obviamente aplica para cualquier empresa, hay muchas similitudes con otras industrias, pero bueno, voy a hablar específicamente en este punto del sector financiero, aunque nuevamente esto puede ser aplicable a cualquier industria. Yo básicamente dividí el análisis en 3 grandes bloques, que sería el front office, el mid office y el back office, ¿no? Dentro del front office tenemos pues todo lo que es la interacción con el cliente, toda la parte comercial, todo lo que es marketing, ¿no? En el mid office, pues prácticamente es toda la parte transaccional que ocurre dentro de un banco o dentro de una aseguradora. Y por último, en el back office, pues son todas los procesos y áreas que se enfocan a desarrollar algunas actividades, la operación misma, toda la gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio, finanzas, legal, recursos humanos, etcétera. Y por último, una capa horizontal, la cual pues definitivamente va a soportar el proceso en sí, que es toda la capa de tecnología y donde viven los datos, ¿no? Si yo le doy un doble clic a esto, pues resulta que se puede ver como una serie de cajitas, una serie de bloques en las cuales cada uno de estos procesos que yo tengo identificados, ahorita tengo más de 70 bloques identificados, en los cuales la inteligencia artificial podría desarrollar ciertos beneficios para, en este caso, un banco, ¿no? O una aseguradora. En cada uno de ellos podríamos diseñar un caso de uso, podríamos hacer un agente de inteligencia artificial y a partir de ahí empezar a integrarlo con otros componentes para desarrollar un caso de uso de punta a punta. Pero bueno, yo viendo básicamente esta imagen, ¿no? Como si fuera la Frida o San Gabriel, lo veo de frente, está bien, pero ¿qué pasa si esto lo convierto como si fueran bloques de Lego, ¿no? Al final, pues son bloquecitos que se van integrando y que uno puede ir decidiendo con cuál empezar, cuáles integrar, cuáles ir sumando, cuáles ir construyendo
y poco a poco ir desarrollando desde el fundamento, desde la parte más básica hasta la parte más compleja, ir desarrollando y utilizando los bloques que sean necesarios, que hagan más sentido y que generen mayor valor, beneficio a la empresa, ¿no? Entonces, a partir de ahí la forma en la que yo concibo la inteligencia artificial, pues es una herramienta finalmente que puede ir desarrollando ciertas eficiencias, pero que hasta el momento, por lo menos al día de hoy, todavía necesitamos una parte humana muy, muy importante para poder gestionar, para poder gobernar, para poder controlar todos estos componentes y que poco a poco vayan generando pues la información y las eficiencias esperadas. Entonces, imagínense entonces que yo a esta figura que la veo de frente, ¿qué pasaría si yo la pudiera ver de lado, ¿no? Y entonces así como en el video me voy de lado y entonces me hace pensar que todo esto me podría contar una historia, ¿no? De cómo la inteligencia artificial va intrínseca en algunos procesos de la compañía. Ahí es donde yo puedo construir edificios, puedo construir rutas, puedo integrar componentes y al final del día puedo desarrollar alguna actividad interesante. Por ejemplo, otra vez en este punto, pues podríamos hablar de una serie de procesos que se van interrelacionando, otra vez, bloques de Lego, que podrían ir desarrollando desde la automatización y agilización de ciertas tareas, ¿no? Procesamientos de documentos, verificación de datos, evaluación de riesgos. Todo esto es perfectamente mejorable con la inteligencia artificial y que ya estamos viendo algunos casos de uso que son realmente disruptivos. Son cosas que ahorita les voy a platicar un poquito más, que dejan con la boca abierta a cualquiera. Realmente ver la capacidad y la velocidad de procesamiento que podemos hoy obtener con estas tecnologías es una cosa maravillosa que nos puede ahorrar muchísimo trabajo, muchísimos errores y que nos puede mejorar en varios sentidos. Después viene a lo mejor una parte en la toma de decisiones. Aquí es también una parte sumamente atractiva para ser automatizada con la inteligencia artificial. Me parece que nos cambia el mindset un poco de lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, toda la parte analítica, toda la parte de cómo consumimos los datos. La inteligencia artificial definitivamente nos lleva hacia otro punto. En el sector financiero, al ser una empresa o al ser una industria altamente regulada, pues también tenemos que cumplir con ciertos temas, ¿no? Tenemos que cumplir con algunas regulaciones, pero un tema sumamente importante y que siempre es relevante y digno de ser optimizado día con día, pues es la detección de fraudes, la prevención de lavado de dinero, etcétera, y que definitivamente la inteligencia artificial nos da muchas más herramientas para poder ser más efectivos en ese sentido. La personalización de productos al final del día ha sido un tema recurrente durante décadas, en la cual seguimos diciendo, ojalá mi banco, el cual yo llevo 25, 30 o 40 años siendo cliente, ojalá me conociera y me reconociera como se supone que debería de hacerlo, ¿no? Ojalá me ofreciera productos financieros a la medida y no me hablen para ofrecerme la misma tarjeta. De hecho, ayer justamente me hablaron para ofrecerme la tarjeta American Express, de la cual soy cliente por más de 15 años, ¿no? Es increíble que sigan los bancos utilizando los mismos canales con cero información del cliente y pues prácticamente llamadas totalmente en frío que francamente pues ya molestan a mucha gente, ¿no? Y bueno, pues ahí la experiencia del cliente finalmente pues también se puede mejorar muchísimo. Las solicitudes a lo mejor de un préstamo, las solicitudes de algún producto financiero se pueden mejorar dramáticamente con la inteligencia artificial. El uso de los chatbots, ¿no? Esto me parece que ha sido pues una historia de terror durante muchas décadas. ¿Quién no odia hablar a un teléfono en el que nos contestan con un árbol de decisiones de presiona 1 para no sé qué, presiona 2 para no sé cuánto? Ok, presionas 2
y te abre un árbol otra vez de 50 opciones y total que nunca aparece la que tú quieres. Desesperadamente aprietas el botón, oprimes el botón 0 para hablar con un humano porque francamente la computadora o lo que sea que nos está contestando no tiene lo que yo necesito en este momento. Ahora, los chats, los bots que te contestan en lenguaje natural, que te contestan ya sea por voz o ya sea por texto, realmente es impresionante el salto cuántico que han dado, la evolución que han tenido. Y hoy definitivamente es a veces hasta difícil distinguir si te está atendiendo un ser humano o te está atendiendo un robot. Y me parece que esto todavía tiene un rango de mejora sustantivo que me parece que vamos a ver muchas cosas muy interesantes de aquí al futuro, ¿no? Y bueno, pues evidentemente el proceso de punta a punta pues puede ser mejorado, ser eficientado, ser más rápido y ser mucho más enfocado a las necesidades del cliente. Por último, y no menos importante, como ya lo mencioné, el cumplimiento regulatorio, el cumplimiento de la generación de reportes, generación de estadísticas para la alta dirección, para los consejos administrativos, para todos los miembros del board que necesitan información y necesitan información real y confiable, ¿no? En el momento. Me parece que la inteligencia artificial nos va a llevar a un punto en el que ya no vamos a necesitar tener un dashboard o necesitar tener un reporte todas las semanas, sino que simplemente, como hoy usamos Alexa o Siri o cualquier cosa, podríamos lanzar una pregunta del negocio y en tiempo real contestarnos con todos el nivel de detalle que nosotros quisiéramos y esto llevarnos hacia otra dimensión en el consumo de datos de una compañía, ¿no? Bueno. Entonces, siguiendo con esta misma dinámica, pues me parece que podríamos tomar cualquiera de estos bloques de Lego y tratar de entender cuál es la historia que nos cuenta. Otra vez, a lo mejor irnos de lado y preguntar qué es lo que nos cuenta la historia de este bloquecito. Entonces, bueno, podríamos hablar de muchos. Lamentablemente, hoy no tengo tanto tiempo. Hoy seleccioné uno y como somos una audiencia cross industry, es decir, no enfocada al sector financiero, entonces me gustaría elegir uno de los bloques del back office, que prácticamente podría ser para cualquier tipo de empresas. Y elegí procurement, elegí el área de adquisiciones, porque me parece que hay ahí mucho que mejorar cuando al final del día todos tenemos proveedores, tenemos contratos que administrar y que definitivamente es un dolor que hoy vive el área de compras y que se puede resolver muy fácilmente. Hoy tengo algunos clientes utilizando estas herramientas y me gustaría mostrarles un poquito de lo que hace esta tecnología. Imagínense, por ejemplo, cuando yo en el área de proveedores, resulta que uno de mis clientes me dice, ¿sabes qué? Tengo 7,000 proveedores. Esos 7,000 proveedores, con todos ellos he firmado un contrato maestro, he firmado anexos, he firmado órdenes de compra, he firmado no sé cuántos otros documentos, de tal suerte de que cada proveedor más o menos tengo entre 10 y 15 archivos donde cuentan toda la historia de nuestra relación cliente-proveedor. Esos archivos están en cualquier formato, pueden estar en PDF, en imágenes escaneadas, ¿no? Documentos Word, Excel, etcétera. Y pues realmente me cuesta mucho trabajo tener una visión clara de qué es lo que contraté con ese proveedor, a qué proyecto me está ayudando a desarrollar, qué tan importante o qué tan estratégico es para mí. Y ya no digas otras cosas como poder analizar un poquito dónde podríamos lograr eficiencias en ese contrato, tener una visión consolidada y detectar algunas estrategias que podría desarrollar con ellos. La verdad es que es un mundo de información que hoy está ahí, está guardada, sabemos que está segura, pero al final del día pues es algo que pues realmente se tiene una necesidad. Por ejemplo, este cliente me decía, yo estoy pensando tener una hojita de Excel consolidada en la cual yo pudiera tener todos los proveedores de un lado y en campos tener pues el nombre,
cuándo cuándo firmamos el contrato, cuándo vence, de qué monto, en qué monto firmamos, en qué proyectos me está ayudando, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me imagino una hojota de Excel en la cual pudiera tener eso y a partir de ahí, pues probablemente hacer análisis y detectar algunas oportunidades. Entonces, ahí, pues el desafío fue, ¿cómo me puede ayudar la inteligencia artificial en este caso, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue algo que a mí de inicio me voló la cabeza. La primera parte es entender que todas estas fuentes de datos se pueden automatizar, se pueden digitalizar, se pueden extraer los datos de manera inmediata y a partir de ahí generar recomendaciones y tener un escenario ideal como el que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Entonces, básicamente, poder hacer una búsqueda dentro de mis documentos, hacer algo interesante como la consolidación de toda esta información. Entonces, básicamente lo que hicimos fue todas estas fuentes de datos, no importa de dónde vengan, las subimos a una nube privada, en este caso fue con Google, y a partir de ahí la inteligencia artificial hizo la magia, ¿no? Lo primero es que imagínense documentos de 70 hojas, que era un contrato escaneado, ¿no? En el que es una imagen, no se puede copiar y pegar, simplemente es una imagen que hay que leer. Bueno, pues la inteligencia artificial estructuró todos los datos de manera impresionantemente rápida y a partir de ahí lo fue guardando en la basecita de datos o en la hoja de cálculo que teníamos en ese punto, ¿no? Entonces, algo que tenían planeado para hacer en 6 meses, más o menos utilizando 4 recursos para poder crear esa tablita, la hicimos más o menos en 20 horas, ¿no? Pero 20 horas en un proceso secuencial. Hemos estado eficientando el modelo y prácticamente hoy les puedo decir que en una hora 7,000 documentos se pueden, digamos, digitalizar, procesar y guardar en esa hojita, ¿no? Una reducción de 6 meses a una hora es algo dramático, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí apenas empieza la magia. A partir de ahí, ahora nos activa un prompt como tipo ChatGPT, que seguramente muchos de ustedes ya han interactuado, o Gemini o cualquier otra herramienta, ¿no? Que hoy están disponibles. A partir de ahí nos activa un chat con el cual podemos empezar a hablar con nuestros documentos. Y ahí empieza una magia impresionante bueno, pues le podemos empezar a hacer preguntas pues muy interesantes, ¿no? Más allá de qué es lo que tiene el dato, generar algunas ideas. Por ejemplo, algo que hice con un contrato fue tomarlo y preguntarle cuáles son los riesgos potenciales que ves en este contrato para el banco, ¿no? Empezó a pensar y en cuestión de 3 o 4 segundos después, empezó a decirme, bueno, en este documento lo que veo es, número 1, en la cláusula número 4 está escrito de una manera unilateral, lo cual pone en riesgo al banco por esto, esto y esto. El wording actual dice esto y mi recomendación sería poner esto, ¿no? En la cláusula número 18 veo que no está claro y está abierto a interpretación, con lo cual veo un riesgo para el banco potencial de esto, ¿no? Y así fue diciéndome cláusula por cláusula, o por lo menos las que detectó con cierto nivel de riesgo y que creo que sería muy interesante para tomar en cuenta. Otra pregunta que le hice en el chat fue, desarrolla una estrategia de negociación con este proveedor en particular basado en este contrato. Entonces, lo que hizo después de unos segundos fue analizarlo y decir, bueno, si este contrato actualmente vigente pudiéramos analizarlo por este lado, si pudiéramos analizar, por ejemplo, cuánto de los productos que tienes adquiridos se están utilizando y cuáles se están subutilizando, si eres un cliente de referencia y que podrías poner pues ciertas condiciones al proveedor, si pudieras hacer una renegociación de servicios postventa, si pudieras también renegociar por acá y por allá, ¿no? Entonces yo te recomendaría la siguiente estrategia. Y entonces desarrolló un documento de 9 páginas, el cual pues definitivamente nos daba ciertos puntos interesantes con los cuales podríamos posteriormente voltearnos y renegociar el contrato con este proveedor, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, una cláusula de protección.
Le preguntamos en qué contratos debemos incluir una cláusula adicional para proteger a nuestra compañía en caso de incumplimiento, cambios en el mercado o problemas de calidad. Bueno, aquí también nos arrojó una serie de datos que fueron sumamente interesantes para la directora de finanzas y que, bueno, pues definitivamente los podríamos poner en marcha de manera inmediata. Asimismo, condiciones de rescisión, podríamos estar hablando de impacto financiero, análisis de necesidades, evaluación de proveedores, revisiones legales, proyectos impactados, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros mostramos esto a la directora de finanzas de este banco y le mostramos cómo podía empezar a hablar con sus documentos, con sus contratos, y entonces desarrollar juntos, utilizando esta herramienta humano y máquina, estrategias interesantes, pues realmente pues volteó y nos dijo, bueno, ¿y entonces para qué necesito la hoja de Excel, no? Y efectivamente la respuesta es no la necesitas, porque antes usábamos esas hojitas o esas bases de datos o ese reporte o ese dashboard para empezarnos a cuestionar y desarrollar estrategias, ¿no? Si hoy día ya puedes empezar a preguntar con lenguaje natural algunas cosas a tus documentos, pues imagínense lo verdaderamente potente que tiene, que es esta tecnología para empresas, ¿no? Por ejemplo, imagínense un caso de uso en el cual estuviéramos monitoreando el diario oficial de la nación, ¿no? El diario, el reporte, un reporte diario de cómo se va modificando, ¿no? Y que eventualmente, y bueno, pues ya ven que de pronto sucede esto, cambia la ley, cambia la constitución y se reporta ahí, se hace un cambio que es reportado a través de ese medio, ¿no? Si nosotros pudiéramos estar monitoreando eso diariamente, y en el momento mismo en el que ocurre el cambio en las reglas, en la ley, imagínense que en ese momento pudiéramos voltear con los 7,000 contratos y decir, oye, acaba de haber un cambio en la ley y estos 34 documentos se ven afectados. ¿Por qué? Porque pasa esto, porque hay una cláusula de tal manera que mi recomendación podría ser modificarla de tal manera, ¿no? Entonces, la pregunta a estos directores son, ¿cuánto te tardaría sin esta tecnología en hacer algo así? En detectar un riesgo, en detectar un cambio en la ley, en detectar una falta o un riesgo que potencialmente firmamos con un proveedor o con un cliente, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en un universo de 7,000 proveedores que definitivamente hay empresas que ese número es multiplicado por varios, ¿no? Imagínense cuánto tiempo nos llevaría. La respuesta de esta directora fue, pues francamente, probablemente nunca me no me daría cuenta o no podría desarrollar algo de manera manual, ¿no? Entonces, este caso de uso en particular me parece bastante interesante porque nos lleva hacia otra dimensión en la forma de administrar estos contratos y desarrollar estrategias, ¿no? Ojo, aquí hay algo muy importante que definitivamente no podemos perder de vista. La tecnología, la inteligencia artificial, al final del día, desarrolla algoritmos de los cuales ha ido aprendiendo poco a poco. Esto es susceptible todavía a fallas, a alucinaciones o a cuestiones que probablemente la respuesta no es literalmente lo que tenemos que hacer. Aquí el humano, la curación de esa información por parte de un ser humano es indispensable y definitivamente es algo que hoy día no podemos perder, no podemos pensar que la tecnología nos va a dar el 100% de la verdad. Nos da un avance, sí, nos da un fundamento a partir del cual poder trabajar, nos ahorra mucho trabajo algún proceso manual o un proceso que podría ser susceptible a fallas, ¿no? Lo hace en tiempo récord, pero no necesariamente es el 100% de la verdad. Aquí es donde el ser humano definitivamente lo necesitamos valorando la información que nos da y poniendo obviamente su toque de experiencia, su toque de conocimiento para poder tener un producto final, ¿no? Bueno, regresando a nuestra línea de bloques, pues definitivamente el caso de uso que ustedes elijan en sus empresas desarrollar, no importa cuál sea, si es de front, si es de mid o si es de back office o si es puramente de tecnología, al final del día lo que nosotros hemos detectado es que
podemos categorizar en 3 grandes cubetas o en 3 grandes bloques los casos de uso a desarrollar. Aquellos que son victorias rápidas, cosas que simplemente es aprovechar la tecnología que ya tenemos y desarrollar algo muy rápido. Por ejemplo, hablar con nuestros documentos. Por ejemplo, utilizar fuentes de datos con videos, con imágenes, analizar, por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente con la cámara o subir una imagen o desarrollar cosas. Esos son casos de uso inmediatos, prácticamente en cuestión de semanas. Aquí dice 6 a 12 meses, pero yo diría en semanas podemos implementar un caso de uso sin ningún problema utilizando la tecnología actual y tomando ventaja de todo esto. Hay otros casos de uso que a lo mejor hay que integrar con ciertos sistemas, hay que integrarlo con el ERP, con el CRM, con Salesforce, con ServiceNow, con algunas tecnologías que seguramente las compañías hoy tienen. Y esos costarán un poquito más de trabajo, pero no dejan de ser proyectos rápidos. Yo diría proyectos de meses, ¿no? 3, 4 meses donde pudiéramos hacer algo un poquito más complejo. Y por último, pues habrá casos de uso o agentes donde integremos una serie de cosas, desarrollemos algo sumamente complejo y disruptivo para la empresa y que probablemente ahí sí podríamos hablar de un proyecto en fases que sumados podrían ser proyectos anuales, ¿no? Pero definitivamente hoy día podemos ir desarrollando proyectos simultáneamente que nos van a dar ciertos valores, ciertos beneficios a la empresa y que algo muy importante, no perder el momentum y las ganas de desarrollar innovación hoy que tenemos en todas las empresas. Nosotros tenemos detectado una metodología de implementación que, bueno, pues puede ser aplicada o no, pero básicamente todo nace a partir de un taller de innovación. Un taller en el cual un grupo multidisciplinario pueda poner el mapa de frente, ¿no? Poner el mapa del proceso que estamos desarrollando en la empresa y a partir de ahí ir diseccionando, ir identificando subprocesos que podrían ser los casos de uso que vamos a ir desarrollando poco a poco. A partir de ahí se genera un prototipo, un MVP le llamamos, y seleccionamos la tecnología, la plataforma, los datos que necesitamos, desarrollamos también a un equipo que se va a enfocar a esto, muy importante, multidisciplinario, porque aquí no estamos hablando netamente de tecnología, estamos hablando de casos de uso de negocio, que definitivamente necesitamos la experiencia y el conocimiento de todas las áreas. Y diseñamos los prompts, las funcionalidades, la interfaz que sea necesaria, y entonces a partir de ahí se convierte en un proceso iterativo en el cual lo lanzamos, empezamos a medir resultados y en paralelo ya comenzamos el segundo caso de uso, el tercero, el cuarto. La idea es no detener las ganas y el interés que hoy tienen las empresas por desarrollar este tipo de casos de uso y me parece que es sumamente importante ir testeando, pensar en corto, ¿no? Como dice la máxima, pensar en grande, pero desarrollar en pequeño, ¿no? Pensar que podemos transformar el negocio de una u otra forma, pero con casos de uso muy particulares, prototipos muy bien diseñados y que tengan una limitante muy definida, ¿no? Bueno, ya para terminar, en mis últimos minutos en esta charla, quisiera enfocar en platicarles cuál es la siguiente ola que veo, ¿no? Ahorita entonces ya hablamos de cada uno de estos bloques, cada uno de estos bloquecitos se convierte en un pequeño robot, ¿no? Vamos a tener un pequeño robot, el cual vamos a entender que va a desarrollar una u otra actividad, va a automatizar una parte de este proceso. El problema va a ser que este robot se va a multiplicar y lo vamos a empezar a encontrar en cualquier lado. Lo vamos a empezar a ver robotcitos funcionando en cada una de las partes del proceso. Entonces, cuando lleguemos aquí, empieza una siguiente ola y un problema que tenemos que ya pensar cómo lo vamos a controlar. Cada uno de estos agentes o cada uno de estos pequeños robots puede tomar pues vida propia, puede tomar cierto control y tenemos, ya lo dije, que tener cierto gobierno, tenemos que tener un humano tratando de controlar un poco esa parte del proceso, pero algo muy importante, tenemos que tener un control sobre cada uno de ellos. Y aquí es donde viene
la siguiente gran ola de la inteligencia artificial, que básicamente es desarrollar el control de todos estos agentes. Esto es lo que hoy llamamos el Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial, en donde las empresas van a tener que crear un grupo multidisciplinario también y que sea un comité el cual desarrolle ciertas actividades como parte del centro de excelencia. Aquí estamos hablando de actividades, por ejemplo, desarrollar una estrategia empresarial donde se definan los objetivos y el impacto de cada uno de estos casos que vayamos prendiendo, los beneficios que nos van a ir otorgando, desarrollar una estrategia tecnológica en la cual podamos elegir la plataforma adecuada, la arquitectura y sobre todo la fuente de datos. La gasolina de la inteligencia artificial son los datos y por ende una buena gestión, una buena estrategia de datos siempre va a ser indispensable para desarrollar este fundamento. Obviamente el desarrollo de IA nos llevará a elegir los cuadritos, los bloques que vamos a ir desarrollando, las áreas de usuarios y los beneficios que estos agentes nos van a ir otorgando. Por otro lado, y no menos importante, la integración cultural. Sabemos de antemano y hay una gran preocupación porque estos agentes van a hacer que la gente pierda su empleo, ¿no? Es un tema que está en el aire en todo momento y que a mí me preguntan todos los días, ¿no? Efectivamente, y como cualquier revolución industrial, como lo fue la revolución industrial y como es cualquier tecnología, probablemente va a desarrollar algunas actividades mucho más rápido que lo hace hoy el ser humano. Pero esto no quiere decir que estas personas tengan que perder su trabajo, sino que simplemente habrá que hacer un reskilling, ¿no? De todo lo que ya sabe y enseñarla a utilizar este tipo de herramientas para que saque el mayor provecho de todo esto. Desarrollar las políticas y la gestión del cambio en toda la organización es indispensable para que esto funcione. Y por último, la gobernanza. Todo lo que son desarrollar los controles, la rendición de cuentas, todo lo que son temas éticos, que es profundísimo, es un tema sumamente interesante, lo que hay que desarrollar alrededor de la ética y la seguridad de los datos, ¿no? Todo esto conforma el Centro de Excelencia de AI y a lo que quiero llegar es que no necesariamente la mejor decisión para una empresa es, uy, mi gente está utilizando la inteligencia artificial y probablemente está poniendo en riesgo mi información o está tomando algunas acciones que yo no quiero, le cierro la llave, ¿no? Eso yo creo que no es una buena estrategia. Por otro lado, y me voy al otro extremo en el que diga, uy, la inteligencia artificial es una maravilla, les abro la llave completamente sin ningún control. Yo creo que tenemos que llegar ciertamente a un punto intermedio en el cual el centro de excelencia definitivamente es una actividad corporativa, una de los comités empresariales que tenemos que empezar a pensar cómo desarrollar, cómo poder hacer que esta tecnología nos lleve al siguiente paso. No es una opción no hacerlo, sino que es una opción hacerlo, pero hacerlo bien, hacerlo controladamente, hacer un gobierno de esto, hacerlo éticamente, utilizar estas herramientas en beneficio de nuestro negocio y obviamente de nuestros clientes. Pues bueno, yo con esto termino. Pues muchas gracias. Me quedo aquí para algún comentario o alguna pregunta. Francisco, mira, hay aquí, bueno, aquí alguien está levantando, no, este, si te fijas en el chat, ya hay dos preguntas, una de Ernesto Olascoaga, y no sé si quieres que te la leo. A ver. Dice, excelente y claro. ¿Qué tan accesible es esta metodología para las pequeñas y medianas empresas, dado la limitación de recursos, ¿verdad? En personas disponibles y costos de proyectos, etcétera, en inteligencia artificial? Bueno, definitivamente esto es accesible para grandes empresas, obviamente, y si también lo es para las personas, definitivamente las pequeñas y medianas empresas, pues están dentro de ese rango, ¿no? O sea, realmente esto es para todos. Desarrollar esta misma metodología en empresas pequeñas, yo creo que también es un must, ¿no? Es algo que definitivamente lo podemos ya tener
hay herramientas pues que realmente no son muy caras y que nos dan grandes beneficios, ¿no? Ya hay muchas que son gratuitas hasta cierto punto, pero a veces, pues, si lo queremos ya emplear en nuestro negocio y queremos que la tecnología pues que tenga ciertos niveles de seguridad y de control, entonces hay que pagar un fee, pero definitivamente son como suscripciones que pueden ser accesibles para cualquier tipo de empresa, ¿no? El desarrollo de nuevos agentes, hoy día, un poco la máxima que se está utilizando es el desarrollo de un agente es sin código, ¿no? Es decir, ya no necesitas un especialista, un gurú en la materia para desarrollar un agente. Hoy realmente, si hoy le preguntamos a ChatGPT con preguntas naturales, el código para el desarrollo de agentes, muchos de ellos, al menos en un alto porcentaje, es también para ser utilizados sin código. Por ejemplo, hace poquito conocí una herramienta que hace páginas de internet, ¿no? Y que básicamente lo único que tienes que hacer es un prompt en el que expliques qué empresa eres, cómo se llama, a qué te dedicas, cuál es tu segmento y más o menos el tipo de productos. Es un texto, créeme, Emilio, que no, es un párrafo no sé, de 3 renglones, 5 renglones. Le das enter y en ese momento te crea la página web. Es una cosa espectacular. Entonces ahí nuevamente, pues ya a partir de ahí afinas algunas cosas, algunos textos, algunas imágenes, pero prácticamente tienes una página web en 3 minutos para poder publicar si es que fuera de tu interés, ¿no? Entonces, así como esa, hay una serie de herramientas que de hecho si me contactan yo se las puedo mandar sin ningún problema. Son empresas que yo no represento, ahora sí que yo no gano nada de ellas, pero sí puedo empezar a recomendar que echen un ojo en ciertas herramientas que pueden ser de utilidad impresionante para todo tipo de empresas, ¿no? Mira, aquí hay otro comentario de Armando Asensio. Dices, gracias por la claridad en la presentación, súper didáctica y clara. Siempre nos hace bien ver las cosas de forma tan simple, ¿verdad? Y que información valiosa para consejeros. ¿Qué pudieran recomendar al inicio del uso de estas tecnologías y mecánicas que nos explicaste para la empresa en que uno sirve? Eh, O sea, ponte a ver este concepto en un consejero que ve esta metodología que a mí se me hizo también yo añadiendo, ¿verdad? A lo que tú presentaste con estos bloquecitos de Lego para ver el front office, el middle office y el back office, muy clásicos en un intermediario financiero, pero pues que se puede hacer en una empresa, lo que sería el área de atención al cliente, el área de procesos, producción o el servicio que se da y todo pues el back office que tienes para soportar todo el servicio, ¿verdad? Manejado a través de pequeños bloques que implican actividades muy concretas, como nos los explicaste en relación a todo el bloque de procurement, ¿verdad? bueno, yo creo que para un consejero, pues me parece que tener una visión general de qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, a mí me parece muy, muy interesante tener esta visión de frente, ¿no? Recordaron el video del arcángel Gabriel de cualquier cosa, ¿no? De lo que nos mostraba el artista. Ver la foto de frente creo que para un consejero es indispensable, ¿no? A lo mejor ya meterse a la profundidad ya será un tema pues más técnico o que involucrará otras cosas, pero me parece que la imagen de frente es indispensable para que un consejero pueda entender cómo se van a ir prendiendo estos foquitos, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, la imagen que yo tengo, ¿no? De todos los bloques, los 70 y tantos bloques, si yo como consejero le preguntara a la empresa, a ver, aquí ya tengo la foto del macroproceso. Ahora, platícame cuál es tu estrategia de innovación. ¿Cómo vas a ir utilizando la inteligencia artificial en estos bloques? ¿Cuáles de ellos se van a ir prendiendo? ¿Cuáles de ellos vas a ir juntando? ¿Qué figura vas a ir formando con ellos?
Me parece que es una vista muy, muy interesante. Ya si el consejero adicionalmente se quiere meter al detalle, entonces ya se tendrá que dar una vuelta y verlo de lado, ¿no? Porque entonces ahora sí tendría el área que explicar un poquito más, entender los beneficios, desarrollar un poquito más sobre ellos, ¿no? Entonces me parece, al menos en mi opinión, sería que el consejero, la vista que no se puede perder, la vista que tiene que ser muy clara para toda la mesa directiva es la vista de frente, ¿no? La vista, la fotografía inicial y la cual vamos a ir entendiendo a partir de ella cómo vamos a ir desarrollando en un roadmap, ¿no? Cómo vamos a ir prendiendo estos foquitos y qué bloques vamos a ir utilizando. Entonces, en mi opinión, creo que eso es la parte más valiosa, ¿no? Muy bien, muy claro. Mira, aquí te preguntan eh, qué tanto se recomienda, es una pregunta de Luis Hernández, qué tanto se recomienda que esto lo hagan o implementen empresas externas, o sea, proveedores, bis, un desarrollo interno que pudiera hacer la empresa, o probablemente una mezcla, no sé qué, ¿tú cómo lo ves? Sí, aquí me parece que hay algo interesante. De hecho, la gente de Gartner maneja mucho esto. Lo que hablan es, va a haber tres tipos de agentes que se van a desarrollar. Uno es el que va a crear las empresas o los softwares que ya hoy tenemos, ¿no? Están invirtiendo millones de dólares esas empresas en desarrollar su propio agente. Por ejemplo, SAP ya desarrolló el suyo. Salesforce ya está desarrollando el suyo. ServiceNow está desarrollando el suyo. En fin, el core bancario o lo que sea que tengan como sistemas, seguramente la próxima versión va a venir un agente integrado a esa tecnología en automático. Eso es lo que Gartner le llama el embedded AI, ¿no? Ya va a venir embebido, ya va a venir integrado a la solución en la próxima versión. La recomendación para la empresa es no desarrolles nada ahí, porque sea que hagas lo que hagas, seguramente lo que traiga la empresa por default fuera de la caja va a ser mucho mejor. Entonces, ahí más bien espérate un poquito, salvo que te urja, pues haz algún desarrollo, pero te recomiendo que tomes ahí un poquito de tiempo y actualices a la última versión que seguramente va a traer su AI integrado, ¿no? Esa es la primera. La segunda es, hay muchas empresas pequeñas, entre ellas la mía, que desarrollamos agentes muy a la medida, ¿no? Que no necesariamente es basado en una tecnología como podría ser el ERP o el CRM, sino que nos metemos más hacia un proceso, como por ejemplo ya mostré el procurement, ¿no? Que no es un sistema del cual dependas, pero sí es una parte del proceso interesante. Entonces ahí viene una segunda capa que es utilizar pequeñas empresas de consultoría o grandes, ¿no? Dependiendo del tamaño de la cartera, ¿verdad? Y desarrollar esos pequeños agentes que no forman parte de un software o de un sistema que hoy estamos utilizando, ¿no? Y tercero, los desarrollados hechos en casa, que prácticamente esos terceros son donde vamos a utilizar a nuestros equipos de TI, a nuestros equipos multidisciplinarios, a nuestro centro de excelencia, y son aquellos casos transversales en los cuales vamos a utilizar o reutilizar varios de estos agentes que ya comenté. A lo mejor es un caso transversal muy específico en el cual potencialmente los mejores para desarrollar por su conocimiento, su experiencia y por la seguridad a veces en los datos, es desarrollarlos en casa con nuestros equipos internos, ¿no? Solo ese grupo de casos muy particulares y yo diría aquellos casos transformadores, aquellos casos que recordarán las tres cubetas, me parece que los que están enfocados en la tercera cubeta, aquellos que nos van a tomar cierto tiempo y que necesitamos mucho más control, eso sí, recomendaría que probablemente consideraran utilizar al equipo interno, ¿no? Me parece que todos los demás puede ser mucho más rápido. El speed to market es altísimo si utilizan cosas que ya están funcionando en el mercado y que simplemente es adoptar y después adaptar, ¿no? Me parece que en la medida de que uno vaya tomando esas tres categorías, puede ir desarrollando casos de uso muy, muy interesantes. Muy bien, muy, muy claro.
este Francisco. Aquí hay una pregunta de Sergio Almayo. Dice, ¿cuáles son las herramientas de inteligencia artificial de más valor que has visto hasta hoy? ¿Y qué recomiendas en un kit básico para una empresa, ¿verdad? Y un ejecutivo? Y por otro lado, ¿has probado Manus? Digo, me imagino que es algo técnico, Manus. No, no me suena Manus, no lo he utilizado, pero lo voy a investigar. Sí, Bueno, ¿qué tecnología? Bueno, pues de inicio las que ya conocemos, ¿no? ChatGPT, Gemini, Cloudera, todo lo que traen las plataformas en la nube, ¿no? Lo que llamamos los hyperscalers de Microsoft, Google, Amazon y ahora los chinos, ¿no? Con DeepSeek. Me parece que son cuatro tecnologías muy accesibles, muy fáciles de usar y que puede uno empezar a desarrollar ciertas actividades. En cada una de ellas, por lo menos en las tres primeras, la de los chinos, la verdad, tengo que reconocer que no he entrado mucho, pero las otras tres tienen una versión empresarial, ¿no? Que no es la típica que usamos como personas y que ahí sí ya tiene todo el control de seguridad, manejo de roles y que podemos con toda confianza utilizar nuestros propios datos sin la preocupación de que esos datos caigan en manos de alguien, ¿no? Entonces, son servicios que ofrecen esas nubes y que me parece que de ya pueden generar mucho valor a la empresa. Perdón. muy bien. Adicionalmente, hay algunas otras que creo que podría ser de mucho interés, sobre todo para pequeñas empresas, ¿no? Ya platiqué una que se llama Landing Site, landingsite.ai. Ese es para crear páginas web, por ejemplo, ¿no? Hay otras bueno, pues si quieren, les puedo mandar una lista de herramientas que me encantaría que pudieran probar, por ejemplo, para desarrollar campañas de marketing, para grabar videos o podcasts o para diseñar a lo mejor todo un nuevo producto, etcétera, ¿no? Yo tengo una lista de herramientas que al menos yo ya he probado y que yo les puedo decir como referencia que funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Adicionalmente hay un site que está muy loco, que a mí me encanta de pronto verlo, que se llama There is an AI for Everything o algo así. Ahorita les saco también, se los voy a poner también en el link. Es un browser en el cual uno pone lo que quiere hacer y le aparece una lista de herramientas de AI que se enfocan a eso, ¿no? Por ejemplo, editar videos, ¿no? Entonces uno le pone en el browser, quiero editar videos y aparecen todas las herramientas de AI hoy disponibles en el mercado que pudiera ayudar a editar videos o audios o imágenes, ¿no? Entonces, esa está muy buena. No, obviamente no he usado muchos porque son cientos de soluciones, pero bueno, pues se las voy a poner también en un documento posterior para que le echen un ojo y naveguen un poquito en eso, ¿no? Hay herramientas hasta para hacer canciones, esa me pareció increíble. Uno pone igual un texto de algo. Yo le hice uno a mi hija que está aprendiendo a tocar la guitarra. Le puse, haz una canción tipo rock, ¿no? O rock pop, hablando de Sofía, que está aprendiendo a tocar la guitarra eléctrica. Enter, y me creó una canción de 3 minutos con el ritmo que le puse y teniendo un texto, pues, adecuado a lo que le estoy poniendo, ¿no? Es una locura, de verdad es una cosa que, Oye, que, que te vuelves loco, ¿no? Entonces, mira, bueno, aquí Francisco, ya Sergio Almayo te pone la dirección de Manus, si quieres ahí después copiarla. Y aquí coinciden dos preguntas en relación, voy a leer la más corta, que es de Juan Rivas, que dice, excelente explicación para el caso de la gobernanza. ¿Qué organizaciones consideras como referentes, verdad, en el desarrollo de políticas, mucho en función lo que comentaste en este centro de excelencia, ¿no? En el COES, que ya tengan esto, ¿verdad? Porque en el otro, pues son programas aislados para diferentes áreas, pero el otro se supone que ya es una gobernanza total de la inteligencia artificial, ¿no? ok.
Bueno, ahí hay mejores prácticas y ya cosas internacionales, hablando de estándares. De hecho, acaba de ser liberado el año pasado la ISO 42001, que es la nueva ISO que hoy está promoviendo mucho estas instituciones y que están enfocados a la gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial. Obviamente hoy no hay una regulación oficial, ¿no? Ni siquiera en el sector financiero, que son de las primeras que lanzan. Hoy no existe una regulación, por lo menos en México. Se están trabajando en diversas mesas de trabajo, pero me parece que el ISO 42001 podría ser una pequeña guía, una pequeña luz en el camino para autogobernarse, ¿no? Si hoy no es una necesidad de gobierno o de un sector o una industria en particular, me parece que sí es importante empezarse a autorregular con este centro de excelencia. Adoptar este ISO 42001 me parece que podría ser un gran inicio, ¿no? Por lo menos empezar a certificar a ciertas personas dentro de la organización y entender cómo ponerle orden a esto. Creo que eso es una buena parte. Ahora, segundo, las empresas consultoras ya están desarrollando prácticas al respecto. Me parece que hay consultoras de todo tamaño y de todo tipo. De hecho, no es comercial, pero Generat ya tenemos en nuestro portafolio un producto para desarrollar centros de excelencia en las empresas. Entonces, así como nosotros, hay otro grupo de consultoras muy arraigadas o muy cercanas a los fabricantes de plataformas, ¿no? O sea, los partners de Google, los partners de Microsoft, los partners de Amazon, algunos de ellos ya están empezando a desarrollar ofertas para crear esos grupos internos, ¿no? Y ayudar a las empresas a crearlos. Entonces, me parece que por ahí yo empezaría investigando un poquito más mejores prácticas internacionales y probablemente acercarme a alguna consultora, a mi consultora de preferencia, para ver qué tiene al respecto, ¿no? Muy bien, Carlos, yo creo que muy completo ya por tiempo. Te voy a pedir que si dejas de presentar para que yo presente el diploma que te haremos llegar agradeciéndote, déjame aquí, agradeciéndote tu presencia, ¿verdad? Creo que se ve bien, se ve ya, ¿verdad? Sí, Este, sí, sí. perfecto, pues bueno, muchas gracias. Pues es agradecerte Francisco Carlos Hernández, ¿verdad? Este es el reconocimiento que otorga el colegio, firmado por nuestro presidente José Antonio Quesada Palacios y por un servidor. Y desde luego, pues, agradecer tu presencia con nosotros y nos vas a enviar la presentación, Francisco, Sí, para por supuesto. Sí, sí. nosotros se la envío yo a Angélica y a Sofía para que lo hagan del conocimiento de todos nuestros socios. Con todo Y, gusto. y también esta información que acabas de comentar, si me la haces llegar, yo me encargo de que le llegue a todos los socios. Y me Yo va le a dar agrego mucho, un slide, sí, y con me va a todo dar gusto. mucho gusto verte como socio. Yo creo que va a ser muy enriquecedor para nosotros aquí en el Colegio Nacional de Consejeros Independientes tener un socio como tú en el colegio, ¿eh? No, Y, hombre, Emilio, sería un eh, placer. estaríamos ya en contacto, Francisco, ¿eh? Y muchas gracias. Perfecto, Emilio. Muy completo. Te agradezco mucho y también a la audiencia. Estoy a sus órdenes. Si quieren que sigamos platicando, es un tema apasionante, es algo que nos vuela la cabeza todos los días, que se está actualizando por hora, ¿no? Prácticamente hay que estar enfocado en eso. Y yo encantado de platicar y transmitir estas ideas y mejores prácticas. De verdad, estaría encantado de seguir en contacto con la audiencia. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco, y gracias a todos los asistentes y estaremos en contacto el próximo jueves. Tenemos, como siempre, otro webinar. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego a Perfecto. todos. Gracias. Un Gracias. abrazo a todos. Bye. Dios. Bye. Bye. Bye.